Muy buenas tardes, estimados estudiantes, espero que estén bien. Creo que al mal tiempo, buena cara. Hoy vamos a ver la unidad número 3, que son variables cuantitativas. Recuerden que anteriormente vimos las variables cualitativas. Para el proyecto final y para la tarea número 2, esta es una matriz de datos. Entonces, en una matriz de datos tenemos encuestado, tenemos género, tiempo en casa, número de veces que va al cine, tipo de película. Prácticamente en esta encuesta tenemos solamente 4 preguntas. Cuando ustedes hagan las encuestas, las pueden hacer las encuestas vía online. Aquí tenemos una encuesta de 21 encuestados y 4 preguntas. Cada pregunta en la encuesta es una variable. Por ejemplo, la pregunta género es cualitativa. Tiempo que tarde de su casa a la universidad es cuantitativa continua. Número de veces que va al cine es una cuantitativa discreta. Y tipo de película es cualitativa. Entonces, esta primera hoja es una base de datos. Tenemos nosotros que, si tenemos más hojas, aumentamos acá. Pero en este caso vamos a trabajar solamente con 4 preguntas. Venimos a la base de datos. Vamos a trabajar solamente con 4 preguntas. Y de esta base de datos vamos a trabajar solamente con la cuantitativa discreta. Entonces lo que vamos a hacer es, marcamos con check hacia abajo toda la respuesta. Muy bien, vamos a ver un ratito. Entonces marcamos hacia abajo y luego le damos control C a ver nuevamente qué le pasa a esta computadora. Nuevamente marcamos todas las respuestas y luego le vamos a dar clic derecho, copiar, y vamos a copiar en la pregunta número 3. Copiamos y luego le vamos a dar ordenar datos del menor al mayor. Como ustedes pueden ver aquí, las respuestas están expresadas en números, desde el valor 0 hasta el número 15. Entonces, cada una de estas respuestas se denominan XY porque provienen de una variable numérica. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá es ir armando nuestro cuadro de distribución de frecuencias. Cuadro de distribución de frecuencias. ¿Qué valores necesitamos? XY, necesitamos recuento, frecuencia absoluta relativa, relativa porcentual, necesitamos FA, XY, FI, XY menos el promedio, desviación, necesitamos FI por D, D al cuadrado y FI por D al cuadrado. Muy bien, entonces este va a ser el formato de nuestra tabla. Este es el formato. Y vamos a poner aquí un color. Vamos a ponerle los bordes. Y aquí fíjense que nosotros tenemos acá los valores de 0, 1, entonces vamos a ir anotando. ¿Qué pasó esto?
0. Y 15. Muy bien, fíjense que aquí tenemos respuestas de 0, 1, 2, 3, 8, 10, 11 y 15. Luego tenemos que hacer el recuento. Eso significa que tenemos que ver, en este caso, cuántas veces se repite el valor de 0. Entonces el valor de 0 aquí se repite 2 veces. El valor de 1 también 2. El valor de 2 se repite una sola vez. El valor de 3 se repite. Fíjense que aquí dice recuento. Tenemos 5. ¿Cuántas veces se repite el 4? Una sola vez. ¿Cuántas veces se repite el 5? 2 veces. El 6, 2 veces. El 8, una sola vez. El 10, 2 veces. El 11, veamos cuántas veces se repite el 11. Una sola vez. Y el 15, 2 veces. Entonces tenemos que sumar este recuento. Sumamos. Sumar 21. Vamos a la base de datos y vemos cuántos encuestados tenemos. Tenemos 21 encuestados, quiere decir que está bien. Ahora nos venimos a la pregunta 3, que es la que estamos trabajando. Vamos a poner aquí totales y recuerden que la frecuencia absoluta es lo mismo que el recuento. Entonces control C y copiamos en FI. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Aquí necesitamos la suma. Nuevamente sumamos. Y ahora la frecuencia relativa, signo igual, copio este valor de FI dividido este valor dividido entre 21, que es la muestra, y a este dato doble clic y copiamos la fórmula y le vamos a reducir decimales. Vamos a trabajar solo con 2 decimales y luego tenemos que sumar esta columna y tiene que sumar 1. Para el porcentaje lo primero que vamos a hacer es marco la columna y aquí en la pestañita, en vez de general, le voy a poner porcentaje. Muy bien, entonces signo igual y copio el valor del lado para que me aparezca directamente en porcentaje. Vamos a reducir los decimales y luego sumamos. Tiene que llegar al 100%. Fa es otro valor que se llama frecuencia acumulada. Como su nombre lo dice, va a ir acumulando los valores. Nos posicionamos en la primera fila de Fa, signo igual, y copio la primera frecuencia absoluta. Luego lo que tengo que hacer es, me posiciono en la otra fila, signo igual, este valor más el siguiente, enter, y esta fórmula la copio para los demás. En la última fila, que es 21, tiene que coincidir con el tamaño de la muestra, que estamos trabajando con 21 encuestados. Luego en esta otra columna me pide multiplicar XI asterisco FI.
enter. Esta fórmula, doble clic y la copio para los demás y sumo. Muy bien, sumamos con autosuma. Ahora vamos a darle los bordes a nuestro cuadro. Borde. Bien. Ahora, para terminar nuestro cuadro, necesitamos sacar la X, que en estadística se llama promedio. Entonces, este viene a ser, necesitamos los estadígrafos. ¿Qué son los estadígrafos? Son valores que nos ayudan a resumir las características de los datos. Y prácticamente los estadígrafos son valores que se calculan a partir de una muestra. Muy bien. Entonces vamos a calcular promedio, mediana y moda. Estos valores de aquí son las medidas de centralización. Y luego vamos a calcular las otras medidas que se llaman medidas de variación. El promedio, ¿cómo se obtiene? Signo igual, esta sumatoria de X y FI, esta sumatoria, dividido, barra, entre la muestra, enter. Aquí nosotros vamos a trabajar con los decimales, pero como es 5.4, nosotros podemos decir esta variable, veamos en la base de datos, esta variable es número de veces que van al cine los estudiantes. Entonces eso significa que aquí me dice que en promedio, no lo puedo redondear a 6 porque es 5.4, el número promedio de veces que los estudiantes van al cine es de 5 veces. Muy bien. Ahora, como ya tengo ese dato del promedio, ahora yo puedo continuar, porque aquí me pide signo igual XI menos XI menos el promedio, que es 5.43. Entonces nosotros decimos XI menos 5.43. Enter. Esta fórmula la copiamos para los demás. Fíjense, lo que estamos haciendo aquí es obtener una distancia, la distancia que hay entre el dato hasta el promedio. Aquí aparece una D, que significa desviación absoluta. En la desviación absoluta, lo que vamos a hacer es copiar todos estos valores, pero como si fueran positivos. 4.43, 3.43, 2.43, 1.43, 0.43, 0.57, 2.57, 4.57, 5.57 y 9.57. Muy bien, verificamos que todos los datos estén correctos. Entonces revisamos un ratito y todo está bien. Ahora la siguiente columna me pide multiplicar esta D por FI. Enter. Esta fórmula la copio para los demás y sumo. Tengo que sumar esta columna. Auto suma. Luego la D al cuadrado significa que esta desviación la tengo que elevar al cuadrado. Signo igual. Vamos a usar la función potencia. Potencia, y luego le damos tab y quiero que este número, punto y coma, lo eleve al cuadrado. Cierro eso. Ahora lo que vamos a hacer es
doble clic y copiamos la fórmula para los demás. Por último, para terminar, necesitamos signo igual, esta d al cuadrado asterisco fi, que es la frecuencia absoluta, entre. Esta fórmula la copiamos para los demás y ahora lo que hacemos es sumar este resultado. Muy bien, ya tenemos listo nuestro cuadro de distribución de frecuencia. Ahora vamos a hacer el cálculo de las medidas que nos faltan. Las medidas de centralización son aquellas medidas que nos dan un valor central. Cuando nosotros recolectamos datos, vamos a ver que hay datos que se repiten más que otros. Entonces, eso vienen a ser lo que es promedio, mediana y moda. La mediana es cuando la muestra se divide en dos. Entonces nosotros decimos signo igual 21, que es la muestra, dividido entre 2. Muy bien, entonces fíjense que aquí la mediana me dice que los datos se concentran en 10.5. Este valor lo busco en Fa. Entonces vengo a la frecuencia acumulada y busco el valor de 10.5. Como es 10.5, entonces sería 11. Significa que la mediana se concentra en esa línea. Aquí se posiciona la mediana. Pero la respuesta a la mediana no es 11. La respuesta es XI, que es 4. Entonces la mediana es 4. ¿Cómo nosotros interpretamos estos datos? La mediana me da el 50% de las veces, entonces nosotros decimos el 50% de los estudiantes encuestados va al cine 4 veces. Muy bien. Ahora vamos con la moda. La moda es una medida que me da un valor frecuente. La moda yo la busco en FI, frecuencia absoluta. Fíjense que aquí, ¿cuál es el valor más alto? Es 5. Entonces significa que la moda se posiciona en la fila donde está XI. Fíjense que aquí tengo 5 datos, más que los demás. Entonces aquí está la moda. Fíjense que la moda en este caso es 3. Entonces anotamos aquí valor frecuente, 3. En este caso nosotros decimos el número frecuente de veces que los estudiantes van al cine es de 3 veces. Muy bien. Ahora vamos con las medidas de variación. Las medidas de variación son otro tipo de medidas que en estadística nos ayudan a ver cuán dispersos están los datos con respecto al promedio. Dentro de esas medidas tenemos desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Muy bien, esas son las medidas de variación. Entonces son dos grupos diferentes. Estas son de centralización. Para la desviación media colocamos signo igual y venimos a nuestra tabla y buscamos XI, buscamos FI por D. Entonces ahí lo encontramos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es FI por D es este resultado dividido siempre entre la muestra, que son 21. Entonces vamos a redondear datos y tenemos que la dispersión de datos es de 3.8, que sería redondeado 4 veces. Veamos la varianza. La varianza lo mismo, signo igual
y busco FI por D al cuadrado, la sumatoria, que en este caso es este resultado dividido entre la muestra, que es 21. Enter. Esta viene a ser la dispersión al cuadrado. Y luego tenemos la desviación estándar, que la desviación estándar no es otra cosa que sacarle raíz cuadrada a la varianza. Entonces, signo igual y colocamos la función raíz. Iluminamos, luego le damos tab y quiero que me saque raíz cuadrada de este número, cierro paréntesis, enter. La raíz cuadrada de 19 es 4.39 y quitamos los 0. Entonces, la desviación estándar también me indica la dispersión de los datos con respecto al promedio. La desviación estándar me dice que la dispersión de datos es de 4.39, un poquito más alta que la desviación media. Por último tenemos el coeficiente de variación, que me va a decir la dispersión en porcentaje. ¿Cómo se obtiene? Lo primero que tenemos que hacer es signo igual, esta desviación dividido entre el promedio. Enter. Ahora, para que esto sea en porcentaje, vengo aquí a esta ventana y cambio porcentaje. Fíjense que la dispersión en este caso es muy alta. La dispersión en porcentaje es del casi 81%. Significa que estos datos recogidos son heterogéneos. ¿Qué significa datos heterogéneos? Que no tienen iguales características, son diferentes. Muy bien. Entonces, este es el procedimiento para las variables cuantitativas discretas. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer cuando va a ser una variable es identificar. En este ejercicio la variable era número de veces que van al cine los estudiantes de la UPDS, pero hemos tomado una muestra de 21 estudiantes. Para finalizar este cuadro con las medidas de centralización y variación, vamos a hacer su gráfico. Fíjense, en el gráfico necesitamos, para el diagrama de barras, necesitamos primero XY, marcamos XY, soltamos, presionamos control y marcamos FI porcentual. Muy bien. Una vez que están los dos iluminados, nos vamos al menú insertar. Aquí están los tipos de gráficos. Vamos a poner el primer gráfico. Fíjense que no siempre va a salir bien. Tenemos que ir modificando. Entonces podemos nosotros moverlo el gráfico un poquito más abajo para que ustedes puedan ver. Entonces lo movemos. Podemos traer esto, no sé si esto lo vamos a poner aquí a un ladito, y aquí nosotros ya. Fíjense que aquí el gráfico no es correcto. Nos posicionamos en el centro, aparece un cuadrito. Entonces clic derecho, seleccionar datos. Allí aparece un montón de series. Vamos a quitar la serie 1, la serie 2. La serie que queda le voy a dar modificar. Lo que tiene que venir aquí son, entonces lo podemos ver, los porcentajes. Le doy a aceptar y aquí tiene que venir XY, editar, y marco todas las respuestas de XY. Recuerden que si tenemos en XY 0, se contabiliza o se registra también como un dato. 0 significa los estudiantes que nunca han ido al cine. Enter, aceptar.
Ahora veamos un ratito nuestro gráfico cómo quedó. Muy bien, fíjense que la barra más alta le damos a agregar etiqueta y este viene a ser nuestro diagrama de barras que corresponde a número de veces que van los estudiantes al cine. Entonces vamos a quitar esto. Muy bien, ya está listo nuestro gráfico y ahora lo tenemos ya todo listo. Tenemos acá nuestro cuadro de distribución de frecuencia, los cálculos y tenemos el diagrama de barra. Muy bien, entonces para finalizar en esta oportunidad vamos nosotros a ver lo que son dos conceptos importantes. Un concepto es lo que es simetría y el otro concepto de lo que es asimetría. Simetría significa cuando el promedio, la mediana y la moda son iguales, pero la asimetría es cuando estos valores son diferentes. La asimetría puede ser de dos tipos: asimetría positiva y asimetría negativa. La positiva es cuando el promedio es mayor a la mediana y la mediana es mayor a la moda. ¿Cuándo será negativa? Cuando el promedio es menor a la mediana y la mediana es menor a la moda. Verifiquemos acá en nuestros datos. Fíjense que el promedio salió 5.43, la mediana 4 y la moda 3. Significa que en este caso tenemos una asimetría positiva. ¿Por qué positiva? Porque el promedio es mayor a la mediana y a la moda. Fíjense que positiva es cuando los datos vienen de la derecha y se quedan con el desplazamiento al lado izquierdo. En este caso vemos que los datos se concentran aquí en el valor de 3. Muy bien, eso será lo que tenemos que ver en esta clase con respecto a variables cuantitativas discretas. No se olviden de repasar las variables cuantitativas que se dividen en dos, discretas y continuas. Hoy hemos visto el caso de las cuantitativas discretas. Luego, en el siguiente video, vamos a ver qué sucede cuando recolectamos datos y es una variable cuantitativa continua. Cualquier consulta, por favor, me avisan. Y así estamos. Lo mismo tienen que ustedes elaborar para la tarea número 2 que voy a subirle en estos días. Muy bien.